Segunda de Corintios 9, por favor. Vamos a ver, esta enseñanza se llama Un estudio de Segunda Corintios 9. Acabamos de ver un estudio de Segunda Corintios 8. Así que vamos a hacer un pequeño repaso para ponernos en tema en este capítulo 9 de Segunda de Corintios. En la enseñanza anterior habíamos mencionado que Segunda Corintios 8 y 9 deben ser tratados como una unidad compacta, pues tratan el mismo tema. Ese tema que es el medular, es la espina dorsal de los dos capítulos, y para nuestro estudio es tan importante, es la gracia que se dio a las iglesias de Macedonia y Acaya. Aprendimos que esa gracia era la ofrenda que estaban recogiendo para nuestros hermanos de Jerusalén. Al principio del capítulo 8, Pablo los motiva con el ejemplo del dar que tuvieron las iglesias de Macedonia. Luego, reafirma su amor para con ellos, exhortándoles a que participen en este dar. Les anima a que, siendo que abundan en varias virtudes, y Pablo había mencionado que los corintios, estas virtudes de los corintios eran fe, palabra, ciencia, toda solicitud y en el amor, les insta a que abunden entonces también en el dar. Luego les dice que será Tito uno de los encargados de ir a buscar el dinero. Atiende el tema del equilibrio entre la holgura de ellos y la estrechez de los de Jerusalén, ampliándoles el entendimiento con el ejemplo del maná que vimos en el Antiguo Testamento en el libro de Éxodo. Pablo termina ese registro hablando de la honestidad en el manejo de los fondos y la importancia que el padre le da a la ofrenda de sus hijos. Ya estamos listos entonces para ir comenzando en el primer versículo del segundo capítulo de Corintios, Segunda Corintios 9, versículo 1. Dice: cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. La palabra para administración es muy interesante, proviene del griego diaconía, que quiere decir ministerios cuyos servicios benefician a otros. En otras palabras, Pablo les decía por revelación de Dios que no hacía falta hablarles acerca del servicio amoroso porque era una fortaleza, digamos, que ellos tenían. En los versículos de más arriba de este capítulo, en el capítulo 8, el apóstol les había mencionado qué era lo que pensaba de ellos. Yo simplemente lo voy a recordar. En el versículo 7 de 2 Corintios 8, estoy diciendo, no hace falta que vayamos. En el 7 les dice, como en todo abundáis. En el 8 habla de la sinceridad del amor vuestro. En el 10 les dice que tengan no solo el quererlo, sino el hacerlo. En el 19 les dice, para mostrar vuestra buena voluntad. En el 22 les manifiesta por la mucha confianza que tiene en vosotros. Y en el 24 les dice, la prueba de vuestro amor y nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Eso es lo que le dice en el 8. En nuestro versículo 2 de 2 Corintios 9 dice, pues conozco vuestra buena voluntad. Repite las alabanzas, por así decir, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia. Recuerde, Macedonia estaba al norte, Acaya estaba al sur. Entonces, él decía que se gloriaba con los del norte, con Macedonia, acerca de Acaya, ¿no? Que está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. En el principio del capítulo 8, el celo así contagioso era el de Macedonia, el celo estimulador. Y ahora lo tiene Acaya, lo cual es muy bueno porque en Acaya estaba nada menos que Corinto. Así que esto es muy bueno acerca de los corintios. Esto hacía que Pablo se gloriara por los corintios. Aún así, por las dudas, Pablo cubre todos los ángulos para que todo salga como corresponda y para que no haya ningún hueco en ninguna parte. Entonces, en el 3 les dice, pero, es decir, considerando lo mucho que estimo su servicio y todo lo que he dicho bien de ustedes, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros
no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, bueno, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. ¿Entienden? Él estaba confiado en ellos, les dice, bueno, la verdad que ustedes están muy bien en esto, en aquello, en palabra, en amor, en todo esto, en actitud, todo muy bueno, pero por las dudas mandamos este adelanto porque queremos que todo salga bien, no sea cosa que pasemos algún papelón. Así que quedó documentado que los creyentes de Acaya tenían el corazón, la voluntad y el deseo. Ellos eran un ejemplo. Para reforzar, como va a ir allí con algunos macedonios, les dijo que juntaran el dinero antes de que él llegara para que no tuvieran que hacerlo cuando él estuviera allí. Pablo quería que estuviera todo listo, todo prolijito, honesto y organizado de antemano. Por eso envió el equipo de avanzada, adelantándose por las dudas que viniera algún macedonio con él y las iglesias de Corinto, alguna al menos, no estuvieran preparadas. Versículo 5, fíjese lo que dice: por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. No es que ustedes la van a preparar, uy, ahí viene Pablo, che, juntemos todo. No. Él los mandó adelante para que todo estuviera bien, para que no faltara nada, no haya ningún papelón que pasara a nadie. 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. ¿A qué se refería? Habla de dinero, habla de la gracia, habla del dar, habla de la ofrenda. Dice, el que siembra escasamente, ¿a qué le parece a usted que se está refiriendo por contexto? Lógicamente, les está diciendo que no era lo mismo dar escasamente que dar generosamente. Este es un versículo muy importante, entonces hay otras versiones que quiero compartir con ustedes. Una de esas versiones de otra Biblia, otra versión de la Biblia, dice así: lo que digo es que quien escasamente siembra, cosechará escasamente, y quien siembra a manos llenas cosechará. Nosotros ya habíamos visto este principio en otras enseñanzas de esta clase. Otra versión de este mismo versículo dice: acuérdense de esto, el que da poco, recibe poco, el que da mucho, recibe mucho. Así dice esta versión. Nosotros, como dije, ya habíamos visto la importancia de la magnitud del dar. Pablo aquí, por revelación de Dios, deja todo bien en claro para que a la hora de dar ellos tengan en cuenta esto. Así que es muy, muy bueno para nosotros también, es un llamado de atención. Seguimos con el versículo 7 de nuestra versión. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La palabra alegre me encanta. Viene de una palabra griega que es la palabra hilaros, con H al comienzo. Probablemente se lea en griego hilaros. Pero la digo hilaros para que nos suene parecida a una palabra castellana que es hilaridad. Fíjese, hilaros, ¿de dónde viene la palabra hilaridad? Que básicamente en el diccionario, hilaridad quiere decir lo siguiente, fíjese: expresión tranquila y plácida del gozo y satisfacción del ánimo, risa y algazara que excita en una reunión lo que se ve o lo que se oye. Fíjese, eso es hilaridad, es alegría, es sonreírse, eso es hilaridad. Por eso era importante hacer mención de dónde provenía la palabra griega y lo que podría significar el significado, bueno, valga la redundancia, más profunda de la palabra. Porque Dios quiere que demos con esa alegría, con ese hilaros.
El doctor Bullinger, en su léxico, dice que esta palabra denota una persona cuyo rostro brilla como si fuera con gozo y satisfacción y tan alegre. Dice, fíjese qué interesante, cómo lo ha traducido. Y lo mucho que nos dice a nosotros cuando nos dice el versículo que Dios ama al dador hilaros, al dador alegre, al que tiene esa expresión tranquila y plácida de gozo y satisfacción, al que su rostro brilla como si fuera con gozo y satisfacción y está tan alegre. Qué hermosa imagen nos provee, ¿verdad? Tremendo es esto. Dejando un dedito acá, una marca acá, pasen conmigo un ratito nomás a Romanos capítulo 12. Romanos 12. En el versículo 8 dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con hilaros. ¿Qué le parece? El que hace misericordia entre nosotros, que lo haga con alegría, con esa expresión de plácido gozo, de regocijo, de alegría. Alegría, qué buena palabra. Todas las cosas que uno hace para la gloria de Dios puede hacerlas de esta manera, con alegría, hilaros, sabiendo para quién trabaja. La traducción de las Santas Escrituras expresa a 2 Corintios 9:7 de esta manera. Esta es otra versión. Dice que cada uno haga así como lo ha resuelto en su corazón, no de mala gana ni como obligado, porque Dios ama al dador alegre. Hermoso. Fíjense, dar con alegría es el producto de un entendimiento de la voluntad de Dios. Lo digo de nuevo. Dar con alegría es el producto de un entendimiento de la voluntad de Dios. 2. No sentirse obligado ennoblece la relación del Hijo de Dios con su Padre Celestial. Y 3, que quiero rescatar en este momento, es dar produce alegría, porque entre otras cosas significa que usted creyó en tener para dar. Entonces se sabe capacitado y hábil para dar más para la obra de Dios. ¿Qué le parece si será motivo de alegría? Recapitulando, al principio nosotros vimos que en los versículos 5 y 6, Pablo exhortó a los hermanos a que fuesen primero a vosotros y que preparasen primero vuestra generosidad. Luego sigue instruyéndolos con lo que nos aporta principios importantísimos para que nosotros tengamos en cuenta. Recuerde, esta maravillosa palabra de Dios es para nosotros la leemos, nosotros la queremos saber porque habla de nuestro Dios, cuál es la conducta de nuestro maravilloso Dios y la conducta de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Queremos imitar sus conductas, queremos andar en santidad, queremos saber qué es lo que quiere Dios de nosotros. Se merece todo nuestro esfuerzo, nuestro querido Dios. Entonces estos principios, lógicamente ya estamos de regreso en 2 Corintios capítulo 9, y estamos recapitulando todo lo que estamos viendo. Entonces, a la pregunta, o más bien, cuando dice, quien siembra escasamente, dice la palabra de Dios, segará escasamente. Eso dice la palabra de Dios. Quien siembra generosamente, segará o cosechará generosamente. A la pregunta, ¿cuánto dar? Lo que propuso en su corazón. A la pregunta, ¿cómo dar? La respuesta es alegremente. ¿Qué le parece? ¿Cuánta información tan valiosa para nosotros para el día de hoy? Y aquí en este momento es importante que recordemos que usted da, yo doy, pero Dios no da, Dios derrama. Claro que da, pero se pasa en su dar. Entonces Dios derrama como si fuera una catarata.
Entonces, cuando usted siembra como propuso en su corazón, no con tristeza o necesidad, sino con alegría en su vida, ocurrirá lo que declara la palabra de Dios en 2 Corintios 9, versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Damas y caballeros, toda gracia, todo dar, toda buena obra. ¿Se da cuenta cómo concuerdan lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Dios es el proveedor y por eso puede hacer que abunde en usted toda gracia. Esa es una promesa dada con el propósito de que usted tenga siempre en todo lo suficiente y de que usted abunde en toda buena obra. Damas y caballeros, las promesas de Dios son inseparables de los propósitos de Dios. ¡Qué maravillosa palabra que es esta! Fíjese todo el jugo que le estamos sacando a estos registros de escritura. Alguna que otra palabrita griega que fue importante. No desmerecemos eso, pero en castellano, aunque no hubiésemos sabido lo que era con profundidad la palabra alegre y de dónde provenía el griego, ya alegre es una palabra maravillosa, de dar alegremente. ¿Cuánto nos está diciendo la palabra de Dios en nuestro propio idioma? Hermoso, hermoso. Puede que usted ofrende, digamos, digamos un 20% y lo haga con su corazón alegre. Usted tiene garantizado cegar proporcionalmente, pero espiritualmente sepa que Dios es poderoso para que abunde en usted toda gracia, es decir, 100% de su gracia. ¿Sabe para qué? Para que usted tenga siempre en todas las cosas todo lo suficiente y que usted pueda abundar en toda buena obra, en todo dar, en toda gracia. ¡Qué bárbaro! Porque dar es una buena obra y eso es una toda gracia y eso es un todo dar. Dar, buena obra, toda gracia, todo dar. Es lo mismo. Haciendo un poquito de memoria, en 2 Corintios 8.1, no es necesario que pasen, pero para recordar, habla de la gracia de Dios que se dio a las iglesias de Macedonia, y el contexto demuestra que esa gracia era el dar de ellos. Aquí la palabra menciona que Dios es poderoso para que abunde en ellos toda gracia, es decir, todo dar. ¿Para qué? Para que a través de este dar tengan siempre en todas las cosas todo lo suficiente y abunden en todas y abunden en todo para toda buena obra, lo cual es todo dar. Fíjese, porque dar es una buena obra. Hermoso círculo virtuoso. Dios es poderoso para que abunde toda gracia, es decir, todo dar, para que tengamos siempre todo lo suficiente para que abundemos a toda buena obra, lo cual es dar, y empieza de nuevo el círculo. ¡Qué bárbaro! ¿Qué es esto? Dice que Dios es poderoso y ni falta hacía que nos lo dijeran. ¡Claro que lo es! El poder de Dios se hace cinético, o sea, que se pone en movimiento en nuestras vidas cuando creemos, es decir, cuando actuamos la palabra. Así se hace cinético el poder de Dios en nuestras vidas. Entonces abunda en nosotros toda gracia, todo dar, para que siempre tengamos en todas las cosas todo lo suficiente y podamos abundar en nuestro dar. El contexto es la ofrenda para los santos. Esa es una buena obra. Dios quiere que usted tenga todas las cosas que tengan que ver con el servicio, todo lo que usted necesita, todo lo suficiente para que así pueda abundar, para dar más y más y más. Versículo 9 dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Es decir, vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Una cosa que quiero rescatar acá que dice, da semilla al que siembra, no al que no siembra. Hay que moverse, algo tiene que hacer uno. No es que uno se queda tranquilo y que le caigan las semillas.
Dios da semilla al que siembra y no al que no siembra. ¿Para qué va a ser esto? ¿Para qué va a ser esto de dar semilla al que siembra, el pan al que come, proveerá y multiplicará la sementera, aumentará los frutos? ¿Para qué? Por lo que dice el 11, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¡Qué tremendo! ¿Qué es esto? Es tan simple, pero tan simple. Esto es tremendo. Dios hace todo esto para que estemos enriquecidos, para que continuemos dando. Fíjese la importancia que Dios le da al dar. Para eso es, para que estemos enriquecidos en toda liberalidad, para todo dar libremente. Versículo 12. Porque la administración, y es la misma palabra diaconía que habíamos visto antes, porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia a Dios. Este es un beneficio, un ministerio cuyo servicio beneficia a otros. Así lo habíamos definido previamente. No solamente iba a cubrir la necesidad de los de Jerusalén, sino que iba a traer aparejada una abundancia de acciones de gracias a Dios. ¡Gracias a Dios! Varias personas que iban a ser beneficiados con este dar de los de Macedonia y Acaya iban a decir gracias Dios, gracias Dios. Eso genera acciones de gracias a Dios. Y a la larga Dios se lleva la gloria, que es lo que queremos. Ambas partes podían estar agradecidas, la que recibía y la que entregaba, la que daba, la que ofrendaba. Así, ambas partes podían continuar proclamando el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo sin ninguna carencia. Versículo 13. Acá aparece de nuevo la palabra diaconía. Van a ver ahora, pues por la experiencia de esta ministración, he ahí la palabra, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución, para ellos y para todos. La obediencia al Evangelio estaba dada por su dar. ¿Escuchó esto? No importa si lo escuchó, ¿leyó conmigo lo que dice la palabra de Dios? La obediencia al Evangelio estaba dada por su dar, por su hacer. Ellos amaban de hecho y en verdad. No eran palabras, sino hechos al ser liberales en contribuir. 14. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman, a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, y en el 15 dice, gracias a Dios por su don inefable. Dar de esta manera, mostrado claramente en estos versículos de Escritura, es parte del amor de Dios manifestado por unos creyentes a favor de otros, como miembros del mismo cuerpo de Cristo. Esto que vemos aquí es parte de la aplicación práctica de la palabra de Dios. Y ahí quiero llevarlos a 1 de Juan, capítulo 3, porque esta es la aplicación práctica de la palabra de Dios. No es la única, lógicamente. Esto es parte de la aplicación práctica. 1 de Juan, capítulo 3, en el versículo 16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Recuerdan que había comparado la pobreza de Jesucristo con nuestro enriquecimiento en Corintios? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Escuchó lo que acabo de leer? 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino, en contraste al verso de palabra o de lengua, de hecho y en verdad. El amor es hacer, es dar. Y estos hijos de Dios estaban haciendo un bien al dar a sus hermanos en Cristo que estaban en necesidad en este momento. 1 de Corintios capítulo 16.
Lo que vamos a leer nosotros ahora muestra el consejo de Pablo acerca del dar de los corintios, de buena voluntad, con ánimo pronto, sin colocar a la gente en la obligación, sin hacer colectas, kermeses o vendiendo tortas para juntar dinero. 1 Corintios 16, versículo 1 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, fíjese cuánta instrucción nos está dando a nosotros. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Claramente, la instrucción es cada semana. Ahí muestra la importancia que tiene la regularidad que habíamos visto en las primeras enseñanzas de esta clase. Tener continuidad y regularidad en nuestro dar. Y al decir cada uno, es el énfasis singular al carácter individual de la ofrenda. Es la persona, la ofrenda es una cosa entre Dios y la persona. Es lo que la persona propuso en su corazón. 2 Corintios capítulo 9, vamos a donde estábamos. 2 Corintios 9. Saben que una iglesia cuyos miembros estudian y aplican los principios de prosperidad de la palabra de Dios, da de manera regular, voluntaria, generosa, sin obligación y sin necesidad de colectas. En 2 Corintios capítulo 9, en el versículo 15, dice: gracias a Dios por su don inefable. Les quiero presentar ahora otra versión más, que va, donde vamos a leer los versículos del 13 al 15. Es una versión diferente a la nuestra y me pareció también muy adecuada para ir cerrando esta enseñanza, donde dice el versículo 13, en esta versión dice: por la prueba que este ministerio da, ellos glorifican a Dios porque ustedes son sumisos a las buenas nuevas acerca del Cristo, como ustedes declaran públicamente que lo son, y porque ustedes son generosos en su contribución a ellos y a todos. Versículo 14 de esta versión. Y con ruego a favor de ustedes, sienten anhelo por ustedes, a causa de la sobrepujante bondad inmerecida de Dios sobre ustedes. 15. A Dios vayan las gracias por su indescriptible don gratuito. Qué linda versión. El hecho de que los corintios compartieran de su abundancia beneficiaría a todos los santos en Jerusalén. Termina aquí diciendo que las gracias vayan a Dios por su indescriptible don gratuito. Todos los dones de la gracia de Dios son gratuitos. Todos. No hay que pagar por ellos. Si hubiera que hacerlo, no habría plata en el mundo para pagarlos. Así que gracias a Dios que son gratuitos. Qué maravilloso Padre Celestial tenemos. Usted sabe, la palabra indescriptible parece más apropiada de acuerdo al decir del doctor Bullinger. La palabra griega utilizada aquí, según Bullinger, quiere decir, cuando dice indescriptible en un lado y en nuestra versión dice inefable. Recuerden que acabamos de leer una versión que dice gracias a Dios por su indescriptible don gratuito. Por eso estamos haciendo este detalle. Dice acá que el doctor Bullinger dice que la palabra griega, que traducida en nuestra versión inefable y en la otra indescriptible, es aquello que no puede ser dicho totalmente, aquello que no puede ser dicho en detalle. Esto es maravilloso porque uno no tiene palabras detalladas para agradecerle al Padre Celestial. A veces nos presentamos a Él con un corazón tan gozoso y agradecido, henchido de gratitud frente a Él,
y le expresamos con lo mejor que tenemos: Padre, gracias. No tengo otra palabra, gracias, no hay otra palabra. Porque es una palabra tan simple, pero es la única grandiosa, grosa que nosotros conocemos para expresar nuestro corazón de gratitud a nuestro querido Dios. Uno no tiene palabras para agradecerle al Padre su gracia con nosotros. Por eso es una hermosa manera de terminar esta sección de la palabra de Dios diciendo juntamente, como dijo Pablo: gracias a Dios por su don indescriptible.